Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de conocimiento del medio. Soy la maestra Cristina García Juárez. Para ti, maestra Cristi. Estaré acompañándote el día de hoy en esta sesión para que aprendas a describir los cambios y permanencias entre los juegos de ayer y los de hoy. Prepara los siguientes materiales que vas a necesitar: libro de conocimiento del medio, cuaderno, colores, lápiz y goma. ¿Recuerdas cuál es nuestro tema? Claro, se trata de los juegos de ayer y de hoy, y va a ser un tema muy divertido, porque a todos nos gusta jugar, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu juego favorito? ¿Los coches? ¿Las muñecas? Ah, los videojuegos. ¿Quién te enseñó a jugar? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tus abuelitos? ¿Y dónde se juegan? ¿En el patio? ¿Dentro de casa? Oye, ¿y este juego que tanto te gusta, tiene reglas para jugarse? Sí, claro, todos los juegos tienen reglas y estas deben respetarse. ¿Sabes? Te quiero compartir una historia sobre un niño al que también le gustan los juegos. ¿Me ayudas a leerla? Mira, esta historia se llama Los juegos de Pablo. Había una vez un niño llamado Pablo, al que le gustaba hacer muchas cosas, como leer, dibujar, bailar, pero sobre todo jugar. Mira todos estos juegos. Conocía todo tipo de juegos, los de mesa, como lotería, memorama, serpientes y escaleras, los de patio, como fútbol, básquetbol, corretiza, estatuas de marfil y otros, como escondidillas y canicas. Así que frecuentemente jugaba con sus amigos. Un día estaban jugando tranquilamente básquetbol. Todo iba bien, hasta que uno de los niños no quiso pasar la pelota a su equipo, porque quería meter el tiro a la canasta él solo. Entonces se la pasaba corriendo con el balón en las manos, sin botarlo ni pasarlo. Y mira, aquí están los niños jugando tranquilamente y este es el niño que no quiso pasar la pelota. ¿Qué piensas de esto? Así es, está mal, porque las reglas del básquetbol dicen que para correr hay que ir botando la pelota y que el balón se debe pasar entre los integrantes del equipo. ¿Qué crees que pase después? Vamos a verlo. Eso enojó mucho a los niños y niñas que jugaban y por eso le reclamaron, pero comenzaron a gritarse unos a otros, así que dejaron de jugar y cada uno se quedó molesto. Ese día, Pablo se sintió triste porque no se arregló el conflicto entre sus amigos. Mira, en esta imagen se ve cómo los niños están discutiendo y gritándose entre ellos. Su abuelo, quien vivía con él, le preguntó qué le pasaba. Pablo le contó lo ocurrido y el abuelo le explicó que los conflictos son parte de la vida cotidiana y es importante aprender a reconocerlos y solucionarlos de manera adecuada para que no se conviertan en violencia. Le preguntó, ¿cuál será la mejor manera de enfrentar un conflicto similar en el futuro? Esta pregunta hizo pensar a Pablo y para animarlo, el abuelo le ofreció jugar con él uno de los juegos que guardaba en su gran baúl de los recuerdos. Mira, aquí está el baúl. Esa tarde, Pablo se sintió mejor gracias a la ayuda de su abuelo. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¿Qué te pareció, Muy interesante, ¿verdad? Ok, cuéntame, ¿a ti también te gusta jugar con tus amigos? ¿Sí? Muy bien. ¿Y alguna vez durante los juegos han tenido algún tipo de conflicto? ¿Sí? Bueno, pues, como dice el abuelo de Pablo, esto es algo normal, pero lo importante es saber resolverlos.
Por cierto, ¿cómo crees que debieron resolver el conflicto los niños de esta historia? Sí, estoy de acuerdo contigo. Es mejor dialogar tranquilamente para que nadie salga enojado. Oye, ¿qué juegos crees que tenía el abuelo de Pablo en el baúl? ¿Carros? ¿Pelotas? ¿Aviones? ¿Quién sabe? ¿Quieres descubrirlo? Te cuento un secreto. Aquí tengo el baúl del abuelo de Pablo. Vamos a ver qué contiene, ¿sale? Sí que tiene muchos juguetes. Vamos a ver cuáles son. Mira que me encontré aquí. Un carrito. Un juego de lotería. Unos boxeadores. Un trenecito. Mira, un valero. ¡Wow! Una cuerda. También hay un paliacate. Un trompo. ¿Y qué más crees? Exacto. Canicas. ¿Conocías estos juegos? Sí, estoy segura de que algunos sí, ¿verdad? ¿Ya te fijaste que son diferentes a los juegos de hoy? Estos no son eléctricos, ni tienen luces de colores, ni sonidos. Bueno, ¿sabes por qué son así? Porque en la época de tus abuelos, cuando eran niños, en la década de los 50 y 60, la mayor parte del tiempo la pasaban al aire libre. Sí, por eso este paliacate, porque jugaban a la gallinita ciega. En este juego, debían elegir a quien llevara el paliacate en los ojos e hiciera de gallinita. Los demás niños se formaban en círculo alrededor, tomados de la mano. Entonces la gallinita tenía que dar 3 vueltas sobre sí misma antes de empezar a atrapar a los demás. Los niños sí se podían mover, pero tomados de la mano. Y si la gallinita atrapaba a alguno, tenía que adivinar quién era mediante el tacto. Si adivinaba, intercambiaban los lugares. ¡Qué divertido!, ¿verdad? En esa época, las casas tenían grandes patios. Por eso pasaban muchas horas al día saltando la cuerda. Pero no solo eso. Observa las siguientes imágenes. Aprovechaban para jugar en grupos de amigos, primos o hermanos. Jugaban al burro, la rayuela, fútbol o escondidillas. También hacían rondas como la rueda de San Miguel, la víbora de la mar, Doña Blanca o Lobo, ¿estás ahí? Y como tenían oportunidad de salir a la calle porque no había muchos carros que transitaban, entonces salían con sus carros a pedales, sus triciclos y sus bicicletas. Era muy divertido, ¿verdad? Mira, hacían girar también trompos. Para ello, se utiliza esta cuerda que se gira desde la punta metálica, se enrolla hasta la mitad del trompo. Y esto es con el objetivo de lanzarlo y hacerlo girar. Y justamente en eso consistía la competencia, en ver cuál era el trompo que giraba durante más tiempo. Otras veces marcaban un círculo en el piso, colocaban un trompo en el centro y lanzaban otro para ver quién lo sacaba. El que lo lograba se quedaba con él. Competían para ver quién era el más diestro con el valero. Este juego tiene un barril de madera. En el centro tiene un hueco. Hay un palo de madera también y ambos elementos están unidos por un cordón. El objetivo de esto es hacer un movimiento en el aire para que el barril se ensarte en el palo. Pero esto requiere de un alto nivel de destreza, de paciencia, de práctica y de cuidado, porque es usual llevarse uno que otro golpe en la mano durante el intento. Pero mejor no te platico más. Vamos a ver en el siguiente video cómo se jugaban el trompo y el valero.
¿Qué tal, Sí que era difícil lanzar el valero. Inténtalo también tú. ¿Y qué crees? Si habían que quedarse en casa, jugaban juegos de mesa. Por ejemplo, la lotería, las damas chinas, el dominó o el juego de la oca. En la lotería, cada integrante toma una tarjeta al azar y debe haber un gritón, alguien que vaya diciendo el nombre de las tarjetas. Por ejemplo, la sirena, la sandía, el tambor. Entonces, los demás integrantes tenían que estar pendientes de encontrar esta imagen en sus tableros y si la encontraban, colocaban una piedrita o un frijol. El juego lo ganaba el primero que llenara su tablero de piedritas o frijoles y gritara ¡lotería! Otro de los juegos comunes en esa época que fueron muy populares eran las canicas. Había muchas formas de jugarlas. Una de ellas era marcar un círculo en el piso y colocar varias canicas en el centro. El objetivo era que mediante un tirito sacaran las canicas de los contrincantes. ¿Cómo ves? Era divertido, ¿verdad? Y mira, tenían carritos de hojalata, trenecitos de plástico y estos boxeadores a los que les gusta luchar. Y si te das cuenta, estos últimos juegos, aunque no son eléctricos, no tienen luces ni sonidos, daban muchas horas de alegría a los niños de esa época. ¿Y qué decir de las niñas? Las niñas también se divertían. ¿Quieres ver cuáles eran sus juegos favoritos? Vamos a ver las siguientes imágenes. Cuando tu abuelita era niña, jugaba a las muñecas. Le gustaba cambiarles la ropita, darles de comer, peinarlas y llevarlas de paseo. En esa época, las muñecas eran de porcelana, de pasta, de plástico o de tela. También jugaban a la cocinita y como puedes ver en la imagen, la cocinita era de hojalata. Pedían utensilios del hogar, por ejemplo, esa plancha de plástico que ves, para jugar a la mamá. Después de ver todos estos juegos, ¿te das cuenta que algunos de ellos se siguen jugando y otros ya no? ¿Me ayudas a identificar cuáles sí y cuáles no? Para ello, vamos a llenar este cuadro. Lo puedes encontrar en la página 65 de tu libro de conocimiento del medio. Ve por él y ve tomando nota. A ver, ayúdame a pensar. ¿Cuáles se siguen jugando? ¿Las rondas o los juegos de mesa? Exacto. Se siguen jugando los juegos de mesa, como lotería, dominó, serpientes y escaleras y el juego de la oca. A ver, piensa en otro. Así es. Se siguen jugando las escondidillas. ¿Qué otro de los que ya vimos? ¿El burro o el fútbol? Exacto, el fútbol. ¿Cuál otro se sigue jugando? Muy bien, las muñecas y la cocinita. ¿Cuál? Así es, se sigue jugando el trompo. Los cochecitos. Y también usar la bicicleta. Mira, hay varios que seguimos jugando, ¿verdad? Ahora pensemos, de esos juegos que ya estuvimos viendo, ¿cuáles ya no se juegan? ¿Ya pensaste? Exacto, las rondas, como la gallinita ciega, la rueda de San Miguel, la víbora de la mar, Doña Blanca y Lobo, ¿estás ahí? El burro, la rayuela, el valero. A ver, ayúdame a pensar en otro. Así es, las estatuas de marfil, el trenecito y otro que tampoco se juega seguido son los autos a pedales. Oye, ¿y por qué crees que los juegos que están del lado derecho, estos de color rosa, ya no se jueguen? Tienes razón. No se juegan porque el burro, la rayuela o el valero han pasado de moda. Hoy existen juegos en dispositivos electrónicos que llaman más tu atención. Por eso, tus juegos favoritos hoy son digitales o electrónicos. ¿Te das cuenta que los juegos que sí se siguen jugando se han
transmitido de generación en generación? Sí, estos juegos los seguimos jugando porque tus abuelos se los enseñaron a tus papás y tus papás te los enseñaron a ti. Ok, ahora, si observamos la lista de los juegos que se siguen jugando, podemos ver, por ejemplo, en el trompo, que ha cambiado con el paso del tiempo. ¿Y sabes por qué? Si te das cuenta, el trompo del abuelo es de madera. Y aquí tengo un trompo actual que se ve muy diferente. ¿Me ayudas a identificar las diferencias? A ver, obsérvalos bien. Este es el trompo actual y este es el trompo del abuelo de Pablo. Fíjate bien, ¿en qué son diferentes? Exacto. Uno es de madera y otro es de plástico. Entonces, es diferente el material con el que están hechos. Otra diferencia son los colores. En este hay diferentes colores y están pintados a mano. Y este solo tiene un color. Muy bien. Otra diferencia, a ver si la notas. Mira cómo es la cuerda del trompo actual. Ahora ve la cuerda del trompo de ayer. Exacto. Una es gruesa y la otra es delgada. Entonces son diferentes en la cuerda. Este trompo cuando se lanza proyecta luces de colores y el trompo de madera no. Entonces las luces son otra característica diferente. Y fíjate en algo más. Cuando yo tomo los dos trompos, me doy cuenta que uno pesa más que el otro. Pero para que tú lo compruebes también, vamos a ocupar un instrumento que se llama báscula. En este se va a notar cuál es el más pesado porque la báscula se va a ir de lado, ¿ok? Vamos a ver cuál es el que pesa más. ¿Cuál crees que pese más? Vamos a comprobarlo. ¿Te diste cuenta? El más pesado es el de madera, por eso se inclinó hacia el lado del trompo de ayer. Ok, pues ahora que lo hemos comprobado, podemos decir que otra diferencia entonces es el peso de ambos trompos. Sigamos observando. A ver, ayúdame. Ahora, ¿en qué se parecen? Exacto, se parecen en la forma de lanzarlo. Y eso lo pudiste ver en el video. Otra característica que tienen en común es el tamaño. ¿Observan? Son del mismo tamaño. Y finalmente, tienen otra característica en común. ¿Ya te fijaste cuál? Exacto. Los dos tienen una punta metálica. ¿Te das cuenta entonces que los juegos, aunque se siguen jugando, han cambiado con el paso del tiempo? El siguiente ejemplo es el de las bicicletas y este lo puedes encontrar en la página 65 de tu libro de conocimiento del medio. A ver, dime, ¿cuál es la bicicleta más antigua? Exacto, es la de color verde. Ahora fíjate bien, ¿cuáles son las diferencias que hay? Así es, en la roja las llantas son del mismo tamaño. En cambio en la verde la llanta trasera es más pequeña que la delantera. ¿Qué otra diferencia encuentras? Así es, la roja tiene esta cuerda que se llama sistema de transmisión de movimiento de pedales y la verde no lo tiene. ¿Ya te fijaste en otra diferencia? Muy bien, en el manubrio, que es la parte donde se apoyan las manos, la bicicleta roja lo tiene recto y en la bicicleta verde está curveado. Ok, ¿te das cuenta entonces que han cambiado con el paso del tiempo? ¿Sabías que estos cambios se deben a los avances tecnológicos? Sí, por eso ahora te gustan esos juegos que son digitales o electrónicos. En el futuro seguirá habiendo más avances tecnológicos que se podrán aplicar a los juguetes o a los objetos de la vida cotidiana. ¿Cómo te imaginas que serán las bicicletas en el futuro? Mira,
Yo creo que van a ser así. Van a ser eléctricas. A lo mejor también van a tener llantas con luces de colores. Y quién sabe, en una de esas hasta puede que tengan alas. Te invito a usar tu imaginación para imaginar cómo serán las bicicletas del futuro y dibujarlo en tu cuaderno cuando termine esta sesión. Y regresando a la historia de Pablo, ¿te acuerdas que hubo un conflicto que no se pudo resolver? ¿Sí? Bueno, pues te quiero decir algo. Cuando te llegue a pasar algo así, recuerda lo siguiente. Si tenemos un conflicto, debemos saber que podemos tener emociones. Por ejemplo, sentirnos enojados, sentir miedo o sentir tristeza. Si te enfrentas a un conflicto, ya sea durante un juego o en cualquier otro caso, debes hacer lo siguiente. Primero, detente, respira lento y profundo. Y en ese momento, hazte una pregunta. ¿Cómo me siento? Esto es para que identifiques si sientes enojo, miedo o tristeza. Luego, debes analizar para no generar violencia. Y en ese momento te debes preguntar, ¿cómo puedo cambiar ese sentimiento? En esta pregunta es cuando te darás cuenta que la mejor forma de cambiar ese sentimiento es hablando y expresando tus emociones. Lo último que debes hacer es regresar y actuar de la mejor forma posible. En ese momento te debes hacer una última pregunta. ¿Qué puedo decirle a la otra persona sin lastimar sus sentimientos? Y créeme que siguiendo estos pasos vas a lograr resolver los conflictos de forma pacífica y mediante el diálogo. Pero recuerda, lo más importante es que durante los juegos, para que no haya conflictos, todos respeten las reglas del juego. Ahora vamos a ver las siguientes imágenes. ¿Ya te diste cuenta? Los niños y las niñas que están jugando lo hacen de manera pacífica y tranquila, porque están respetando las reglas de los juegos. Entonces, recuerda y repite después de mí. Cuando respeto las reglas de los juegos, evito los conflictos. Lo más importante es divertirse y convivir. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ha llegado la hora de practicar lo aprendido. En tu pantalla vas a ver la página 63 y 64 de tu libro de conocimiento del medio. Se trata de que preguntes a tus padres o abuelos cuáles eran los juegos favoritos cuando tenían tu edad y los registres. Luego, van a elegir uno de los juegos que están registrados y si tienen los materiales y el espacio, pueden jugarlo. Pero recuerda, hay que decir cuáles son las reglas y sobre todo respetarlas. Y bueno, hemos llegado al final. Para ello, vamos a recapitular lo que hemos aprendido en esta sesión. Número 1. Hay juegos de ayer y de hoy. Los de ayer son los que jugaban tus papás y tus abuelos, y los de hoy son los que juegas tú. 2. Los juegos de ayer que aún se siguen jugando han tenido cambios, y esto es gracias a los avances tecnológicos. 3. Tus abuelitos te han enseñado juegos y tú los seguirás enseñando. Entonces los juegos se transmiten de generación en generación. 4. Todos los juegos tienen reglas y estas deben respetarse para podernos divertir. Y 5. Cuando te enfrentes a un conflicto, recuerda que la mejor forma de resolverlo es mediante el diálogo. Y para eso, hazte las 3 preguntas. ¿Cómo me siento? ¿Cómo puedo cambiar ese sentimiento? ¿Y qué puedo decirle a la otra persona para no herir sus sentimientos? Bien, pues ha sido un gusto estar contigo. Hemos llegado al final. Espero que te hayas divertido tanto como yo. Cuídate mucho, sigue aprendiendo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.